Bien, dentro de lo que estamos viendo, el tema de política económica y esbozos analíticos, vamos a ver la última parte que tiene que ver con los mecanismos de transmisión global, que en realidad es la forma, pues, cómo las acciones que se toman en política monetaria tienen efectos sobre los diferentes niveles, tanto de la producción, el nivel de precios, la cantidad de dinero, en otras palabras, cómo esta política monetaria puede terminar siendo la forma de controlar la inflación y obviamente tener efectos sobre toda la economía, ¿no? De hecho, hay que recordar que uno de los principales instrumentos que se utiliza en política monetaria es el dinero, la cantidad de dinero, y por el otro lado están las tasas de interés que se pueden utilizar, sobre las cuales un gobierno y el Banco Central tiene control y puede utilizar para precisamente tener efecto sobre lo que decíamos, la economía en general, a través de la inflación, el nivel de producción, el nivel de precios de una economía. Entre estos mecanismos de transmisión está uno de los primeros, que tiene que ver con el efecto que la política monetaria tiene sobre la demanda interna total y sobre la producción, que lo hemos venido viendo antes, ¿no? Donde juega un rol muy importante las expectativas inflacionarias, sobre todo en el corto plazo. Y de hecho, estas expectativas van a tener efectos sobre cambios en las tasas reales de la economía, que puede generar alguna de estas circunstancias que vamos a mencionar enseguida, ya sea de manera aislada o de manera conjunta, por si acaso, porque el efecto de la política monetaria en este caso puede afectar, ya sea un efecto de sustitución de ingreso de riqueza, o puede afectar a cualquiera de los tres al mismo tiempo en una combinación de ellos. De hecho, uno de los efectos que la política monetaria va a tener sobre la demanda interna y producto es lo que se conoce como el efecto sustitución, donde a través de un incremento en las tasas de interés, lo que va a ocurrir es que al aumentar la tasa de interés, el gasto va a aumentar, y de hecho el ahorro de la economía también. Y si se reduce el ahorro de la economía, de hecho, el crédito interno, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía para generar inversión, va a disminuir, y de hecho la cantidad demandada también va a disminuir. Otro efecto probable que se tenga es que exista lo que se conoce como el efecto de ingreso. En la medida que las tasas de interés más altas empiezan a redistribuirse en la población, de hecho, aquel sector de ahorradores que tienen menor propensión a gastar, es decir, sobre todo los jubilados o los inversionistas que manejan cantidades de dinero pero colocadas a largo plazo, van a disminuir la cantidad de gasto que tienen, lo que de hecho en el mediano plazo va a hacer que exista una disminución del total de ingresos y del total de gastos. Entonces va, en general, el ingreso total de la economía va a disminuir. Y el otro que va a tener efectos sobre la riqueza como consecuencia de los dos anteriores, es que cuando hay una tasa de interés muy alta, obviamente esto genera un efecto sobre los precios de los productos en general, y de hecho va a hacer que las personas tendan a invertir menos, tanto en acciones, porque van a tener menos cantidad de dinero, como cuanto en la compra de bienes reales. ¿Cuáles son los bienes reales? Terrenos, casas, construcciones, edificaciones, etc. De hecho,
una disminución de la riqueza en general o de la capacidad de un país de generar riqueza, va a hacer que la economía en general gaste menos. Fíjense que en economías en recesión, cuando lo que se quiere es estimular la producción, el Estado debería utilizar mecanismos, por ejemplo, para impulsar construcciones, tanto construcciones de vertebración caminera, ligadas a la producción, puentes, bienes sociales, ¿no es cierto? Como cuanto también viviendas de tipo social, porque es el sector de la construcción, dinamiza mucho diferentes sectores de la economía y eso podría hacer que esta economía pueda avanzar. De hecho, eso implicaría necesariamente bajar las tasas, o sea, si no queremos que exista el efecto de sustitución de ingreso y un efecto negativo hacia la generación de riqueza de una economía, el bajar las tasas del sistema financiero va a estimular la generación de ahorro al mismo tiempo que la demanda de ese ahorro para inversión, ¿no? Entonces, al entender este mecanismo de transmisión, ya se puede pensar en políticas monetarias que estimulen la economía y precisamente vayan en contra de estos efectos que terminarían siendo nocivos y malos para una economía. Otros efectos que se pueden trabajar a través de la política monetaria son aquellos que están relacionados con el tipo de cambio al interior de una economía, que tiene que ver muchas veces con lo que es la devaluación o la apreciación. La devaluación lo que significa es que el tipo de cambio de la moneda nacional pierde valor respecto a la divisa, en este caso el dólar. Y la apreciación puede ser real o puede ser simplemente nominal. ¿Cómo se da esto? Cuando no se devalúa una moneda, pese a que otras monedas en otros países están devaluándose, el valor real de una economía empieza a aumentar, o sea, la moneda, en realidad, el valor real de la moneda empieza a aumentar respecto a las otras monedas de los otros países, sin que esto signifique que se genere una apreciación nominal, es decir, que el tipo de cambio cambie, se modifique en todo caso. El caso de Bolivia, durante varios años estamos teniendo una apreciación del tipo de cambio del boliviano a nivel real, es decir, capacidad de compra, pero no ha habido una apreciación de tipo nominal, es decir, el tipo de cambio sigue 6.96, no ha cambiado, podría haber bajado a 5, a 4, pero no ha cambiado, sigue a 6.96 y ahí se estaría dando una apreciación en el valor real, pero no nominal, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, lo que permite de una moneda nacional es también ver que la capacidad de compra de un país aumente. Esto puede tener algunos efectos negativos si es que al interior de un país no existe la suficiente capacidad de producción. Esto, ¿por qué? Si bien la economía, por la apreciación de la moneda, puede tener mayor capacidad de compra, si es que la economía no produce mayor cantidad de bienes, entonces la gente va a preferir comprar bienes del exterior, o sea, importar más porque resultan ser más económicos respecto a los productos internos o a los productos que se producen dentro de un país. Y eso puede terminar generando desempleo, ¿no? Entonces, siempre que se haga algún tipo de apreciación, al mismo tiempo se debería potenciar el sistema productivo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Viendo lo anterior, o sea, bajando tasas de interés para que la financiación de la inversión tenga un costo menor, o a través de la generación de impuestos a las importaciones más altas, de manera que permitan equilibrar
el valor de los precios importados. Otra política monetaria que se puede utilizar en un país es modificar la tasa de interés del Banco Central. De hecho, modificar la tasa de interés del Banco Central va a generar modificaciones en la tasa del sistema financiero. ¿Cómo se modifica la tasa de interés del Banco Central? Recordemos que el Banco Central es el banco de un país y es el banco a través del cual el país se relaciona con otros países. De hecho, el Banco Central le presta al gobierno cuando el gobierno tiene problemas de liquidez o quiere hacer alguna compra de productos, por ejemplo, del exterior. El Banco Central lo que hace es prestarle dinero a una tasa al gobierno. Si la tasa de interés sube, de hecho va a hacer que los costos de importación, los costos de compra o de colocación del gobierno sean más altos y esto puede generar un proceso de inflación. A la inversa, si bajan, el gobierno va a tener mayor capacidad de compra a costos más bajos y esto va a hacer que la población se beneficie con estos precios internos mucho más bajos. Esos son mecanismos que también el Banco Central puede utilizar sin necesidad, por ejemplo, de recurrir a emisión de moneda o de afectar la tasa de interés del sistema financiero o el tipo de cambio, ¿no? Entonces, es otra manera que el Banco Central puede utilizar para tener efectos positivos sobre una economía. Entonces ahí fíjense que empiezan a surgir algunas estrategias relacionadas con las políticas monetarias que el Banco Central de un país puede utilizar. Por un lado, puede basar la política indirectamente en un objetivo intermedio relacionado con el crecimiento de algunos de los agregados monetarios en particular o del tipo de cambio. De hecho, aquí el Banco Central lo que hace es básicamente no actuar directamente sobre la economía, sino hacer ajustes al interior del Estado, pero que terminen teniendo efectos sobre la economía. Como hemos visto, por ejemplo, modificar la tasa de interés del Banco Central o generar algún tipo de apreciación o de evaluación en el tipo de cambio, que si bien no tiene efectos sobre la masa monetaria en sí, va a generar efectos de manera indirecta. La otra es tomar acciones directas sobre la inflación. Esto es actuar directamente o bien modificando la cantidad de dinero que hay en una economía. Fíjense que una manera de aumentar es emitir nueva moneda, pero cuando se quiere retirar dinero excedentario de una economía puede emitir bonos, entonces controla la inflación de esa manera retirando dinero, ¿no es cierto? Otra forma que puede utilizar es actuar directamente sobre la tasa en el sistema financiero. Esto puede ser aumentando la tasa del encaje legal, lo que haría que la cantidad de dinero circulante en la economía se reduzca, ¿no es cierto?, frenando un poco la inflación en el corto plazo, pero tendría efectos negativos en el largo plazo, o disminuyendo el encaje legal, lo que haría que exista mayor economía, mayor cantidad de dinero disponible en el sistema financiero para que sea canalizada la inversión, ¿no? Entonces son las maneras que normalmente el Banco Central puede actuar. Ya para concluir, de hecho, algunas conclusiones a tomar en cuenta. La política monetaria, de hecho, está relacionada con el uso de algunos instrumentos monetarios que los hemos ido viendo con las diferentes escuelas que hemos visto y siempre orientados en base a una política de Estado
que determine metas y en función de esas metas se verá cuál de estos instrumentos se utilizará. Uno de los principales o la principal institución que actualmente tienen los países para controlar la inflación y para aplicar la política monetaria es el Banco Central de cualquier país. De hecho, fíjense que según el tipo de economía que se administre, vamos a tener una política monetaria relacionada con el libre mercado o una política monetaria con un mercado planificado o controlado, ¿no? En el caso de una economía de libre mercado, de hecho, el rol del Estado es muy limitado y el que más actúa es el Banco Central. De hecho, ahí el principal instrumento que se utiliza son las tasas de interés. ¿Por qué? Porque de hecho las tasas de interés van a afectar la cantidad de dinero, el precio del crédito, que no es otra cosa que el costo de la inversión, y de hecho va a generar también adecuaciones y modificaciones en la liquidez del Banco Central a través de lo que se conoce la tasa de encaje legal, que es una de sus principales fuentes de ingreso. En el caso de economías planificadas, son otros los instrumentos que se juegan. Normalmente se utiliza más la cantidad de dinero y se interviene, por ejemplo, en el tipo de cambio o se interviene directamente en la cantidad de dinero o se pueden fijar tasas topes para los créditos sin que signifique una modificación en el tipo de cambio, una modificación en el encaje legal, pero decir, el crédito para este producto tiene una tasa como máximo de esto, ¿no? Entonces eso hace que sin importar la cantidad de dinero y circulante que exista, los bancos tengan que prestar ese dinero a una tasa fija límite que no pueden sobrepasar, ¿no? Esos son también instrumentos que se utilizan. Y finalmente hay que ver que la cantidad de dinero, el manejo tanto de la oferta monetaria como cuanto del multiplicador monetario, es probablemente uno de los instrumentos más difundidos que son utilizados por los bancos centrales. Y de hecho, tanto la cantidad de dinero, oferta monetaria, como el multiplicador monetario, es independiente del tipo de política y mercado que se tenga, ya sea de libre mercado o planificada. Es un instrumento que puede ser utilizado en cualquier país y de hecho es el que más se utiliza en los países, aunque no necesariamente es el que mejores resultados tengan en el largo plazo. Son útiles en el corto plazo, pero no necesariamente en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos concluyendo este tema de política monetaria y un esbozo analítico general ya de aplicación de todas las teorías que hemos visto, sus efectos, y ver cómo estas se pueden utilizar ya en economía y que sirva también de información a los gerentes de empresas, a los administradores de empresas, para tomar las previsiones sobre sus empresas, para ver primero cuándo invertir, qué fuentes invertir, prever los costos de la inversión, ver las posibles modificaciones a las cuales se va a enfrentar, ver qué podría pasar con la demanda de la población respecto a sus productos, de manera que una empresa, y de hecho los gerentes y administradores de empresas, pues sepan tomar decisiones no solo en base a criterios microeconómicos, ¿no es cierto? O sea, porque lo que hemos visto el año pasado en ingeniería económica es básicamente microeconomía aplicada a la evaluación financiera de proyectos, sino que además a partir de este análisis se pueda tener un criterio del contexto para ver si evidentemente esos resultados que estamos esperando
van a poder ser aplicados o no, o habrá que tomar algún tipo de previsiones, o ya en la ejecución de una empresa, en la dirección de una empresa o de un proyecto, se tendrán que hacer ajustes para poder precisamente lograr los objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, básicamente este tema lo que hace es eso, junto con el próximo que vamos a ver, es ir dando ya criterios de análisis sobre cómo nosotros podemos enfrentar los efectos de la inflación y los efectos de política monetaria sobre las empresas, sobre un mercado, y eventualmente si alguno de ustedes decide trabajar en el Banco Central o en alguno de los ministerios relacionados con las finanzas, van a tener un mejor criterio de cuáles son las políticas que se deberían desarrollar y cuáles son los efectos de esas políticas sobre una economía. Bueno, con esto les decía, habríamos concluido esta parte.